7:18, seguimos con el desperfecto de ayer. No tenemos técnico en esta radio, vamos a buscar otro. Entonces, discúlpeme, mi estimado Antonio Tramontana, no sé si escuchó mi consulta sobre los últimos acontecimientos. Bienvenido. Sí, muy buenos días. Escuché perfectamente. Más bien yo tengo que pedirle las disculpas a ustedes del caso porque no pude acompañarlos como debería estar ahí con ustedes, pero tenía otra ocupación. Comprendemos ya, mi estimado Antonio, que los años son así, van pasando, van pasando. Siga O usted. también, yo diría que también las cosas se van adaptando a la realidad. Pero bueno, entrando en materia y dado que la pregunta se vuelve interesante, yo partiría de un concepto fundamental de Polibio en su momento, griego, que decía la ocrocracia. ¿Qué es la ocrocracia? La ocrocracia es cuando en un momento dado la democracia per se interrumpe y es la desinformación y el peso de manifestaciones o de muchedumbre, como él lo define, la que quiere cambiar el orden de las cosas. Bajo esa definición podemos ver que las características de lo que sucedió durante los días después del decreto es una estrategia bien implementada, una preparación también dentro del orden paramilitar muy bien acentuada, que provocó prácticamente en un momento determinado que una ciudad, la capital en este caso, sufriera el embate de vándalos, y todo esto de aquí tuviera una réplica muy de diferentes manifestaciones en distintas provincias, con epicentros clarísimos en lo que se puede ver en la ciudad también de Guayaquil, y con un aislamiento total en lo que se refiere al Austro, sobre todo a Cuenca. Y eso nos ha permitido ver que se termine en una negociación de la salida del decreto 883 en cuanto a lo que se refiere a los precios de los combustibles, pero que para decirlo, que viene después como futuro es al derogar el decreto 883 y hablar de los 1.500 millones de dólares que iba a tener ese dinero para las arcas fiscales. La pregunta es cómo se va a compensar. En todo caso, la situación está planteada, tiene que normalizarse en lo que se refiere al orden fiscal, en el orden político, al orden social, y veamos cómo salimos adelante, más allá que sabemos que dentro de los parámetros establecidos en estos días la pérdida ha sido alrededor de 3.000 millones de dólares dentro de lo que se refiere al aparato productivo. Pero sin embargo, tenemos que seguir en la batalla para tratar de equilibrar todo lo que se refiere a la economía, al orden político y al orden social, que estuvo demasiado agitado. Mañana, 7 de la mañana, 22 minutos, estamos dialogando con el politólogo Antonio Tramontana, aquí en Huacavica 830M y en Caché FM. Usted, Lenín. Gracias. Para saludar a Antonio, darle los buenos días y consultarle desde su criterio, Antonio, y luego de este diagnóstico que usted nos realiza de lo que ha vivido el país en los últimos días, ¿qué fue lo que el gobierno no hizo bien? Sí, nos podemos quedar quizás muchas horas contando aquello, pero si tuviéramos que determinar los puntos principales de los errores del gobierno en esta crisis, ¿cuáles serían? Yo diría que no, que pienso que lo único que no hizo bien fue tratar de que las manifestaciones no tuvieran este clímax de vandalismo, de barbarie y salvajismo que se ha notado. Y yo quiero hacer hincapié en algo muy notorio. Cuando comenzó las primeras manifestaciones, yo entendería que si nos juntamos ustedes y yo y otras personas más, no tenemos la capacidad para poder parar una tanqueta militar, que es un vehículo blindado, pararlo, incendiarlo y empujarlo como que si fuera un trofeo. Eso les daba la idea propiamente a lo que se refiere a Fuerzas Armadas de la capacidad y preparación de aquellos que en un momento determinado estaban en las calles.
y desde ahí en adelante la derivación hacia el incendio o captura de militares y policías sorprende. Pero en todo caso las Fuerzas Armadas creo que en su justo manejo de la crisis pudieron no disparar en un momento determinado, que la cosa subió de tono. Y le voy a decir algo más que también me sorprende. Llegó un momento en que la crisis como tal, la crisis social, derivó en un caos. Y tocamos la puerta o el umbral de una anarquía. Y la anarquía, usted sabe que en una anarquía cualquiera pesca río revuelto, y lo que define una vez la autocracia es que las muchedumbres son las que se manifiestan para poner sus reglas de juego a terminar con una democracia, y eso sí es fatídico para una república y para todo un país. 7 de la mañana, 24 minutos. Ahora, ¿por qué sí se tiene que considerar que es algo bueno que quienes tienen el monopolio de las armas no hayan hecho uso de ellas cuando turbas violentas atentaban contra su integridad y la de los bienes del Estado, Antonio? Es muy sencillo, porque en el momento que entraban a disparar no sabían cuál iba a ser la manifestación que podía derivar, es decir, cuál podría ser en este caso una revancha, cuál podría ser el rencor o cuál podría exasperarse los ánimos de tal manera que esto termine en una revuelta mayor, donde inclusive no se sabía si la capacidad de ellos, para mi modo de entender en lo que es tema de seguridad, podía ser mayor hacia otros atentados. Entonces, a mi modo de ver, no se quiso entrar en ese plano, y lo cual en un momento dado que se lo ve como una debilidad también es una fortaleza, porque lo contrario tal vez hubiéramos visto otros episodios tristes y estuviéramos endilgando, tal vez pasando la factura de aquellos que estuvieran heridos o hubieran fallecido. Esa es una razón fundamental, porque no estábamos en un caso ya de anarquía total. Antonio, pero quizás fallaron los órganos de inteligencia militar y policial que no lograron identificar de manera adecuada cuáles eran las potencialidades operativas que tenía este grupo de manifestantes. Sí creo en eso fundamental. Sabemos que de antemano, si vamos a lo que podríamos determinar en el tiempo antes, debemos recordar un capítulo de los entrenamientos como paramilitares que estaban a cargo del señor Coyahuaso, si no me equivoco, asambleísta. Eso a ustedes les da una idea de que ya había una especie de paramilitarismo en cuanto con entrenamiento. No debemos olvidar que en un momento dado también había la manifestación de vándalos. No debemos olvidar que también, sea quien fuere la causa que lo impulsara, había barbarie, había salvajada, porque lo que se vivió en la capital de la República, con las manifestaciones en calles y todo lo que se paralizó y se sitió, es un ejemplo clarísimo. Y si usted ve la réplica en Guayaquil, es un vandalismo concentrado que no solamente atacaba en los sitios, sino que se iban a otros sitios, se movilizaban y hacían de la suya. Entonces usted puede decir, ahora sí, a los señores, ¿qué está pasando? ¿Cuál es el descontrol que tenemos y cuál es la capacidad para mitigar dichos impactos? Pasados los acontecimientos, Antonio, yo quisiera preguntarle cómo queda el país. ¿Queda fracturado, como dicen algunos? ¿Queda más desunido que antes? ¿Va a ser más difícil ahora encontrar aquellos elementos con los cuales nos podamos reconocer? ¿Queda, no sé, a flor de piel el racismo, la división de clases, el resentimiento social? Se lo pregunto. Sí. Es interesante su pregunta y vamos a verla dentro de un aspecto social y sociológico también. Yo creo que hay un sinsabor en cuanto a lo que yo llamaría una mala mezcla de una fanesca. Porque lo que usted cita, no lo voy a negar, está ahí presente, pero para mí, ojo con lo que le voy a decir, el país giró 180 grados y los actores políticos que tienen que tener un discurso y una estrategia para sintonizar
con determinadas masas y electorados, también tienen que cambiar su forma de comunicación, porque este país en este momento está en una etapa que dice, bueno, hay unos que a su manera lograron un propósito y nos defendieron, y hay otros que dicen, yo no me siento representado por esas dignidades que estuvieron en una mesa de negociación. Evidentemente que en esto de aquí podemos decir que tenemos una fracción y tenemos marcado un regionalismo que evidencia prácticamente que aquí está pasando algo que tal vez no lo estamos leyendo en toda su naturaleza. Y esa naturaleza antropológica es la que deriva en lo que derivó ahora, aquellos que se sienten victimizados, y es la misma naturaleza que es aquellos que producen y nos cargan impuestos. Entonces tenemos una especie de un proceso que no puede ser ni osmótico, sino que es una mala mezcla de agua y aceite, pero estamos embarcados en esta naturaleza, por lo que al final, y los planteamientos de la especie que estamos exponiendo concuerdan justamente con la realidad, yo diría que hay un vacío en este momento de liderazgos para poder enrumbar el país a lo que debe ser, no hacia la fractura, no al mal sabor, no a la evidencia de los hechos, que en un momento dado lo único que pueden establecer es que si algo se altera, la única forma para que vuelva a la normalidad tiene que ser por el uso de la fuerza. Aquí está sucediendo algo que más allá de su buen planteamiento, es lo que yo llamaría cuál es la forma normal en que un país debe entrar hacia un rumbo, no solamente de paz, sino de progreso y de desarrollo. Pero estamos en una etapa en que la derivación de lo económico para mí traspasó a lo político y derivó en lo social. Y eso en lo político, Antonio, ¿quiénes perdieron? ¿Quiénes perdieron en lo político? ¿Y quiénes ganaron? No, en lo político yo creo que para mí, como lo expresé, giró el país 180 grados y los actores políticos, si no mutan, si no se dan cuenta que es lo que está pasando, inclusive que lo tienen que investigar en base a los focus group o de los análisis cualitativos, no van a sintonizar con las masas populares, no van a sintonizar con los distintos retratos. Yo diría que los nombres, para mí todo volvió a cero. O sea, la partida de una campaña electoral volvió a cero con lo establecido. Y de ahí en adelante hay que saber qué estrategia aplico, qué comunicación tengo, cuál es mi discurso. Y de verdad, el país hay que verlo como un tema muy importante de que o estamos donde estamos o podemos salir donde estamos o definitivamente no podemos ir donde queremos ir. Yo lo veo desde ese punto de vista, más que todo por el área que manejo, que es la consultoría política. O sea, para mí todo volvió a cero. Aquí no hay ninguno que sea más que el otro, ni que yo tengo tanto porcentaje, ni que tú tienes tanto, ni que el país se fracciona en esto. Se volvió muy complejo la naturaleza de la comprensión de las masas en este caso. Antonio Tramontana, politólogo aquí en Huacavilca 830M y Caché FM 90.9. Muchas gracias por estar con nosotros y próximo vamos a seguir hablando. Gracias. A ustedes un saludo.